Antes de empezar con el vídeo donde voy a probar todas las máquinas que hay en mi gimnasio enfocadas para glúteos, quiero decirte que ahora mismo tenemos el Club de Mega Glúteos en oferta y que lo tienes en la descripción. Por solamente 8,50 al mes, si pagas el anual, por menos de 100 euros al año, tienes acceso durante todo el año a mis planes de entrenamiento de glúteos. Una vez dicho esto, vamos a empezar con el vídeo donde analizo todas las máquinas. Vamos a verlas al detalle. Vale, la primera máquina que muchísimo me habéis preguntado por ella, la verdad, ha creado muchas dudas, es sobre estas máquinas que están poniendo en varios gimnasios de diferentes marcas, de diferentes formas, para trabajar los glúteos haciendo empujes de cadera, en este caso de hip thrust. Esta máquina en concreto es la de Technogym, si mal no recuerdo, y la manera de añadir peso es mediante añadir discos, que es algo que me suele gustar bastante. No obstante, esta máquina no me ha convencido del todo y le suelo ver la misma pega a todas las que son por el estilo. Y es que al final nos permite un rango de recorrido bastante más corto de lo normal. Al ser un rodillo tan grande, también dificulta un poco el mantener el abdomen contraído en la bajada, que es algo súper importante para no arquear la zona lumbar. Y también al estar también como en una altura ya muy elevada, no llegamos a trabajar el glúteo en su totalidad. Entonces, para sustituir al 100% el hip thrust con barra no lo termino de ver, pero sí que me parece interesante como complemento al final de la rutina, realizando un recorrido corto a propósito con simplemente buscar esa sensación de quemazón o de pump final, podría estar bien, ¿vale? Y también como forma de sustituir cuando, pues oye, te da muchísima pereza hacer hip thrust y demás y montar la barra, pero no para entrenar la fuerza. Para entrenar la fuerza sería mucho más interesante trabajarlo con barra que con esta máquina. Ahora vamos a pasar a otro ejercicio. El siguiente sería estas hiperextensiones que no suelen estar en todos los gimnasios, que parecen como una máquina algo antigua. Realmente no hay discos ni placas. La forma de añadir peso o intensidad en este ejercicio podría ser o bien con unas bandas de resistencia anclados en los pins de abajo, en las barras de abajo, o agarrando un disco o una mancuerna, aunque esto último puede ser más complejo. A mí esta máquina tampoco me terminó mucho, no es algo que haya probado varias veces, por lo que también aquí hay cierto margen de mejora, porque cuanto más practicas un movimiento, ya sea en una máquina, en un tipo de silla, como sería este caso, pues más vas a ir mejorando y optimizando el movimiento. No obstante, no me termina de gustar porque veo un recorrido algo corto y si bien es cierto el glúteo se llega a cortar muchísimo, llegamos a tener la cadera 100% extendida, no es una sensación 100% agradable, ya que noto muchísima tensión en los isquios y también se dificulta bastante el añadir peso, por lo que tampoco me parece una opción muy buena. Pasamos a otra máquina u otro ejercicio. Este sí que me gusta bastante, pero no en esta máquina. Esta máquina creo que también era de Technogym, es la típica de dominadas asistidas. Y aquí podemos hacer una cosa muy interesante y es realizar un glute press down, que simplemente es trabajar unilateralmente con una pierna empujando hacia atrás, manteniendo nuestra anteversión de cadera, es decir, que el culete esté como apuntando hacia arriba y con el culete hacia afuera y sacando pecho, inclinando el torso, y de esta manera podemos hacerlo más predominante de glúteos que de cuádriceps. No obstante, también hay trabajo de cuádriceps. ¿Cuál es el problema aquí, en esta máquina en concreto? Que si os fijáis hay como dos alturas nada más. Una está para mí demasiado abajo y la otra está demasiado arriba, entonces no llegaba a sentirme del todo cómodo. Sin embargo, si tenéis otra máquina en el gimnasio que os permite poner el pie en una altura más intermedia, que no sea ni tan arriba ni tan abajo como me quedaba a mí, puede ser interesante. En este ejercicio, sobre todo, algo muy interesante es trabajar la fase céntrica manteniendo la anteversión de cadera. Es decir, como sacar el culete hacia afuera todo lo que podamos y aguantar esa subida del pie con las placas, ¿vale? Como podéis ver, aquí estaba más pendiente de hacer fuerza con mis brazos que de otra cosa porque la altura no es la apropiada. Pero sí que me parece un ejercicio bueno si tienes una máquina que te permite colocarte a una altura apropiada. Para trabajar excéntricos puede estar muy bien, aunque también hay cierto trabajo de empuje, pero también va a participar bastante el cuádriceps en este ejercicio. Me parece algo interesante, sería parecido a trabajar las subidas a cajón cuando no tenemos un cajón disponible. Sobre todo, como digo, para hacer fases excéntricas, que es, en este caso, conforme la pierna va subiendo, mantener la tensión en el glúteo. Bien, vamos a pasar a otro ejercicio. Sería el típico rodillo, que este está en todos los gimnasios, ya sea gimnasios más antiguos o más modernos, no sé qué pasa, que esta máquina nos falta y la verdad es que tiene poca utilidad. A veces hay muchas máquinas que se podrían sustituir por otras cosas mucho más interesantes, más funcionales, y aprovechar ese espacio y ese dinero en poner pues al final maquinaria o material mucho más interesante. Este típico rodillo para hacer abducciones sin más no es para mí algo muy interesante. A nivel de hipertrofia no vamos a tampoco sacarle mucho partido. Lo segundo es que no se suele hipertrofiar mucho el glúteo menor
haciendo este movimiento. Es un músculo muy pequeñito y que apenas se va a hipertrofiar. Está bien fortalecerlo, pero no es necesario una máquina tan grande para poder trabajar este músculo, ni mucho menos. Además, esto puede jugar en tu contra si buscas una estética en el glúteo más redonda, ya que suele trabajar la porción más alta del glúteo y lateral, y eso puede favorecer los hip dips. Así que si extendemos la cadera y hacemos una abducción, estaremos trabajando sobre todo esa región del glúteo que nos interesa menos. También se puede realizar para trabajar patadas hacia atrás, que podría ser también una opción algo más interesante, pero también me parece un poco innecesario, ¿no? Podemos trabajarlo, por ejemplo, en una polea, que le podríamos sacar mucho más partido, estaríamos más cómodos y no es necesario pues añadir esta máquina. A mí personalmente no me gusta mucho. También podemos trabajarla de manera interna, realizando abducciones, pero como digo, lo veo como innecesario una máquina solo para esto. Ya con el propio peso corporal puede ser más que suficiente y más exigente aún que añadir varias placas. Vale, vamos a pasar a otro ejercicio de acortamiento de glúteo. Recordad que el glúteo se puede trabajar de muchas maneras. Por una parte, tenemos ejercicios que hacen más énfasis en la elongación del glúteo, los cuales me parecen muy interesantes, y otros en el acortamiento, que estos suelen estar más enfocados en el quemazón, a nivel de sensaciones, ¿vale? Solemos sentir más sensación de trabajo de glúteos, entre comillas, aunque no tiene por qué ser mayor el trabajo de glúteos, en ejercicios donde se contrae el glúteo que donde se elonga. Las hiperextensiones en silla romana, enfocadas en glúteos, se caracterizan por 1. Ejercer fuerza con tu pelvis contra la almohadilla de la silla y que eso sea lo que hace elevarte poco a poco para que sea el glúteo el que realmente hace el movimiento y no tu cabeza ni tus erectores espinales, como suele pasar en muchas ocasiones. Podemos añadir peso con unas bandas de resistencia o un disco o una mancuerna pegado al pecho. No obstante, también este ejercicio, puede estar bien, pero no va a ser el que más hipertrofia le va a dar a nuestro glúteo. Va a ser un ejercicio más como finalizador, o incluso podemos utilizarlo como activador incluso, si no nos pasamos realizando repeticiones, pero no me parece tampoco un ejercicio súper necesario para la hipertrofia del glúteo. Está bien para trabajar, porque al final si buscamos una hipertrofia tenemos que trabajarlo de diferentes formas, tanto en acortamiento como en elongación, al menos sería lo suyo, pero no me parece que seas, el más importante de tu rutina, ni mucho menos. También se podría realizar a una pierna, que incluso me gusta más que añadiendo peso con unas bandas. Vale. Luego tenemos una prensa. La prensa es un ejercicio que está muy enfocado, la prensa inclinada, para trabajar la pierna en su totalidad, sobre todo cuádriceps y glúteos. Y si bien es cierto que dependiendo de dónde coloquemos los pies podemos ejercer más énfasis en una región de la pierna o en otra, por ejemplo, si separamos mucho las piernas, trabajaremos un poquito más los aductores e incluso podemos llegar a sentir los isquios, dependiendo de nuestra flexibilidad. Por eso no termina de convencerme como ejercicio para los glúteos. Sí que es cierto que van a participar, pero no va a ser un trabajo muy grande, es decir, va a seguir existiendo un gran trabajo de cuádriceps porque es el que te va a permitir esa flexo-extensión de rodilla, que es al final donde estamos empujando, y además la carga al venir de arriba abajo pues vamos a enfatizar mucho más en los cuádriceps. Es importante que las rodillas se encuentren en línea, me parece mucho más interesante que separar mucho más los pies, y que cuando estemos bajando ahí sí que abramos, generando como una especie de arco, ¿vale? De arco entre nuestra cadera y el pie para trabajar un poquito más el glúteo. De esta manera me parece más interesante trabajar la prensa que separar mucho los pies o que las puntas de los pies apunten hacia afuera y empujar simplemente, ya que trabajaremos principalmente más los aductores. Así que esta sería la forma idónea para mí para trabajar un poquito más los glúteos, entre comillas, pero he de decir que tampoco me parece un ejercicio muy enfocado en glúteos. Es decir, si tú lo que estás buscando en tu entrenamiento es enfatizar más ejercicios en glúteos, optaría por otros tipos de ejercicios, como por ejemplo unas sentadillas búlgaras en multipower. Me parecen 100.000 veces más interesantes que meterte 4 series en una prensa separando los pies. Entonces, si estás buscando optimizar tu tiempo en el gimnasio, quiero que sepas que hay ejercicios que están como muy sobrevalorados a la hora de entrenar tus glúteos, por simplemente más promoción que se le ha dado, muchas influencers y demás, o incluso entrenadores, y al final, pues oye, si lo que buscas es trabajar tus glúteos, vete a lo que más funciona y no pierdas tanto el tiempo en otros movimientos. Además, en este ejercicio hay un punto negativo que mucha gente pues le acaba sucediendo a mucha gente, y es el de que se le genera una retroversión pélvica. Una retroversión pélvica está metiendo aquí una tensión entre las vértebras brutal, y es algo que deberíamos de evitar. Vale, otro ejercicio, este sí que me gusta mucho más, tampoco es que sea una máquina como tal, es una polea, y son las típicas patadas hacia atrás en polea. Este ejercicio a mí sí que me gusta mucho porque nos permite un buen aislamiento del glúteo sin necesidad de
implicar mucho el cuádriceps o los isquios. Es importante que no mantengamos el torso totalmente vertical, sino que tenemos que generar cierta inclinación y tenemos que mantenernos agarrados también a una superficie estable. En este caso, como podéis ver, la propia polea nos ofrece estas dos agarraderas para ejercer un poquito de presión contra ellas. No solamente mantenerte agarrado, sino que busques como generar un poquito de presión empujando. De esta manera vas a estar todavía más firme. Es importante que el abdomen también se esté acortando, es decir, que estés bloqueando el abdomen en todo momento y que busques alejar el pie todo lo posible, manteniendo la tensión en el glúteo en todo momento. De hecho, el movimiento tiene que venir por la acción de tu glúteo y no por dar una patada con inercia. Es decir, no es subo el peso como de un vaivén, sino porque aprieto el glúteo, empiezo a elevar poco a poco el pie, ¿vale? Y esa tensión se debe mantener en el glúteo en todo momento. Me parece un ejercicio muy bueno si lo ejecutas bien, y además se pueden añadir muchas variantes como elevarte en un step y demás, así que este ejercicio me parece muy interesante. Así que bueno, estas han sido las máquinas que tengo en mi gimnasio para trabajar los glúteos. Dime qué te ha parecido, si te ha gustado házmelo saber en un comentario, y te vuelvo a recordar que tenemos en oferta el plan de entrenamiento del club de Mega Glúteos. Es un plan de entrenamiento que hago yo mes a mes para que podáis ir haciéndolo todas al detalle, y también se incluye una comunidad privada donde analizo la técnica de la ejecución que llevas en los ejercicios de glúteos para que no te lesiones, para que se pueda sacarle más partido al entrenamiento y para que acabes también aprendiendo muchísimo más. Así que recuerda que lo tienes en la caja de descripción y que estará disponible solamente por unos días. Sin nada más que decir, nos vemos en próximos vídeos y hasta la próxima. ¡Chao!